La palabra de hoy tiene como título un llamado a la permanencia. ¿Ya? Y vamos a estar trabajando en el capítulo 6 del libro de Juan, entre los versículos 60 al 69, ¿sí? Un llamado a la permanencia. En el texto que encontramos, que es en el pasaje de Juan, capítulo 6, del 60 al 69, no es una enseñanza teórica, sino más bien práctica. Dígale al que está a su lado, es una lección práctica. Ya, más que desde el conocimiento teórico, estamos hoy día ya comenzando a desarrollar lo que es la práctica. ¿Cómo yo debo hacerlo? ¿Cómo yo debo permanecer? Porque cada uno de nosotros pudiera permanecer en un lugar con alguna motivación equivocada. Pero tarde o temprano, pero yo digo más temprano que tarde, esa motivación sale a la luz y se ve enfrentada a la situación correcta. Hace 2 semanas atrás predicaba acerca de un llamado a la santidad, ¿verdad? Mi esposa la semana pasada predicaba acerca de amigo, ¿a qué vienes? ¿No es cierto? Amigo, ¿a qué vienes? Y hoy estaremos hablando acerca de lo que el mismo Señor Jesús enfrenta a sus discípulos. Dígale, es que Jesús, dígase a sí mismo, nos confronta con nuestra propia realidad. Además de Jesús darnos la salvación y el camino constantemente, por medio de su palabra, nos va confrontando a nosotros para que podamos ir caminando y permaneciendo en este llamado. El deseo de Dios es que ninguno se pierda. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, si el deseo de Dios es que ninguno de nosotros se pierda, ¿por qué la respuesta de nosotros, verdad, del hombre, termina siendo contraria siempre al deseo de Dios? Si el deseo de Dios es que ninguno de nosotros nos perdamos, ¿por qué a veces nosotros respondemos de una manera contraria? Si ya conocemos lo que Él quiere de nosotros. Quizás influye lo que está en nuestro entorno, nuestro alrededor. Quizás influye en las masas, las cantidades, las mayorías. Se sobreponen a nuestra convicción y a nuestra seguridad. Por eso hoy el llamado a la permanencia tiene que ser un llamado propio, personal. Y Jesús lo hace saber de esta manera. No es algo que está desde la teoría, sino más bien desde la práctica. En estos versículos del capítulo 6 encontramos y se encuentran estos discípulos en una crisis que comienzan a abandonar en un tiempo real. Es decir, Jesús todavía no terminaba de hablar y aquellos que le seguían lo comenzaron a abandonar. Ahora, ¿por qué? Si Juan capítulo 1 dice que Él es la luz del mundo, vino a traer vida, ¿por qué esta gente termina en medio de un discurso abandonando a Jesús? Paradójico, ¿no? Quizás la respuesta la encontraremos en los mismos versículos.
La respuesta se puede deslumbrar dentro de los mismos textos. ¿Qué estaban escuchando ellos? Estaban escuchando un mensaje de exigencia. Los mismos que antes querían coronar a Jesús como el rey, son aquellos mismos que lo comienzan a abandonar porque algo no les gustó. Y fue como Jesús los confrontó. Lo que quería Jesús no era confrontarles con su pecado, sino más bien que ellos pudieran darse cuenta lo que realmente motivaba su corazón en creer en Él y en seguirle. En ese escenario y en esa situación de un abandono masivo, Jesús no comenzó a suavizar la palabra. Es decir, Jesús no cambió el discurso al ver que la gente se estaba yendo. No lo cambió. Recuerden ustedes que un llamado a la santidad, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Es que nosotros, ¿verdad? El pueblo cristiano, el pueblo de Dios, ¿qué estaba haciendo? Estaba bajando los estándares. Es decir, el mensaje estaba siendo o está siendo cambiado, suavizado, endulzado, para poder traer a las masas. Pero es hora de que aquel mensaje que el mismo Señor Jesús y que a muchos no nos gusta recibir, es que hoy día tiene que cobrar vida en ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que cobrar vida, porque lo que la gente está esperando es que ese mensaje cobre vida en cada uno de los que lo oyen. Si tú eres uno de esos, di amén. Dile al Señor: Señor, este mensaje cobrará vida en mí. Porque no es que suavicemos ni bajemos, ni tampoco nos vamos al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? El legalismo. Todo malo. No es así. Tiene que ver con una respuesta de nuestro propio corazón. Y aquí nos vamos a dar cuenta cómo sucedió. Jesús no suaviza el mensaje. No lo hace para retenerlo. No les dice: chicos, ya la verdad es que me fui. No, fui demasiado exagerado, así que en realidad no venga. Si todavía. No les dice eso. Porque en realidad lo que hizo Jesús fue desnudar una realidad que había en ellos. Lo que hizo Jesús fue mostrar algo que estaba ocurriendo dentro de los que seguían a Jesús. Si lo único que hace el Señor es mostrarnos aquellas cosas que nos impiden poder acercarnos más a Él. El deseo de Jesús no es que tú ni yo abandonemos. El deseo de Jesús es que tú y yo permanezcamos en Él, pero en el concepto y en la relación correcta. Amén. Al contrario, ocurre que aquellos discípulos más cercanos les lanza un desafío. Un desafío que es directo hacia su compromiso y su lealtad. Es decir, Jesús tenía 12, pero habían otros seguidores, ¿no? Porque el texto dice: y los discípulos le comenzaron, y ahí los vamos a ir viendo, y los discípulos le comenzaron a abandonar. Pero no los 12 íntimos, sino aquellos que en el camino se fueron adheriendo. Entonces los confronta a los que están ahí, esos íntimos, con su compromiso y su lealtad. Eso es lo que es el Señor. Nos confronta. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas?
Presurosamente Pedro respondía: sí, Señor, te amo. Jesús le podría haber dicho: si me amabas, entonces ¿por qué me negaste? ¿O no? Jesús no quería eso. Lo que Jesús quería es que Pedro entendiese lo que era el sentido del amor. Pero para eso hay que empezar a buscar aquí adentro. Es algo más profundo de leer un pasaje, sino de comenzar a desarrollarlo desde la profundidad más íntima con el Padre. ¿Qué es lo que Él busca de nosotros? ¿Qué es lo que Él busca de ti? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué, Señor, me llamaste si yo siento imperfecto en todos los sentidos? ¿Qué viste en mí? Si ni hablar sé bien, se me enredan las palabras. Los hermanos tienen que tratar de entender y traducir lo que digo. ¿Qué viste en mí? ¿Qué vio el Señor en usted? ¿Había algo bueno? ¿Usted cree que teníamos algo bueno? ¿Algún mérito para que Él nos llamase y nos hiciera íntimo? Pero ni aún así respondemos como debemos responder a su llamado. Pero Jesús, ¿qué es lo que hace? Nos hace y nos confronta con un compromiso genuino, lleno de lealtad. Eso es lo que hace con sus discípulos. ¿Y ustedes qué van a hacer? Jesús no temía a que le abandonaran. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Señor Jesús dijo que los que el Padre me dio, esos, ninguno de ellos se perderá. Lo que el Padre me dio, ninguno de ellos se perderá. Lo que el Padre me dio, ninguno de ellos se perderá. Si el Padre te ha llamado, ten la seguridad que no te perderás. Pero lo que Él espera de ti es el compromiso fiel, lealtad fiel a Él, a su llamado. No transar valores ni principios. ¿Qué había en nosotros? ¿Algo bueno? Nada. Este pasaje, en lo más profundo, es un llamado a la permanencia, un examen donde se revela quiénes están por los beneficios temporales y quiénes están decidiendo o decididos a quedarse por las promesas eternas. ¿Quiénes están cuando las cosas se están poniendo mal? Cuando las cosas ya no están resultando como espero, cuando ya no recibo lo que quiero, beneficios temporales. Mire lo que dice Juan 25 al 29, por favor. Juan 25, 29. ¿Qué dice? Juan. No, 6, 25 al 29. 6. Sí, pero estoy en el capítulo 6. Nunca cambió de capítulo. ¿Sí? Me retrato si dije 25. Era 6, 25 y 29. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? El contexto es que
en el primer versículo del capítulo 6, y que no nos vamos a mover hasta cuando yo diga lo contrario, Jesús da la alimentación de los 5,000 personas, los alimenta. Es el milagro. Es decir, estaba en este costado del Jordán y ahora se traspasó al otro lado. Por eso dice, fue al otro lado, se movió del lugar en el que estaba. Ahora, ¿por qué se movió de ahí? ¿Sí? Lo vamos a ir viendo más adelante. El 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis. Dice, ¿por qué? No porque habéis ¿Por qué estaban buscando a Jesús? Simplemente por satisfacer sus necesidades. Oye, cabro, ¿sabéis qué? Conocimos a Jesús y nos dio de comer gratis. Entonces vamos al otro día. Y vamos al otro día. Pero resulta que fueron y no lo encontraron, porque ya Jesús no estaba en el mismo lugar. Entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Desnuda una realidad propia. Vosotros me buscáis no por las señales que habéis visto, sino porque habéis comido el pan. 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da, o la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo: pongan su mirada ¿dónde? ¿En lo terrenal? En los cielos. Pero ¿qué hacemos nosotros constantemente? ¿No andamos igual a veces que estos discípulos? Andamos por el beneficio. Es que si me aparto, quizás Dios quite de mí. Es que si no dejo, quizás ya no voy a tener la bendición. Es que sí. Entonces ya no seguimos a Jesús con la motivación o la acción correcta, sino que simplemente le seguimos por la satisfacción que Él nos da al cumplir todo lo que necesitamos. ¿Me sigue o no? Entonces tenemos que llegar nosotros a seguir a Jesús y permanecer en Él con la acción correcta. A veces seguimos a Jesús para que Él no nos castigue, para que no venga juicio sobre nuestras vidas. Pero esa no es la razón ni el motivo. A veces seguimos a Jesús para que nos dé o nos entregue algo. A veces equivocadamente nosotros decimos: vente al Señor porque Él va a devolver esto, va a devolver esto, va a devolver aquello. No, esa no es la razón por la que tú debes venir al Señor. La razón por la que tú debes venir al Señor es para que tu vida sea salva. A eso vino Jesús, a salvar lo que se había perdido. Lo demás, todo es añadidura. Si quiere lo da, si quiere no lo da. Por eso que cuando nosotros permanecemos en Jesús, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿por qué sigo a Jesús? Y la tengo que hacer pronto. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos que se avecinan son tiempos difíciles. Ni por más alianzas que haga la iglesia con el Estado, el tiempo va a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice que por causa de Cristo seremos perseguidos. ¿Sabe usted cuándo una iglesia no es perseguida? Cuando comienza a transar los valores y los principios. Y al pecado ya no le llama pecado. Cuando a la tolerancia le llaman intolerancia. ¿O no? Es que hay que ser tolerante. ¿Tolerante a qué?
Si el pecado es pecado, ¿o no? Ahora, que yo lo enjuicie es otra cosa. Yo no fui llamado a enjuiciar. Yo fui llamado a caminar y a entregar el plan de salvación para todo aquel que lo necesita. Si tú eres uno de ellos, di amén. El problema está en que la iglesia se volvió juez. No. Solo un juez, ese es Dios. 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Aquí ya se comenzaron a hacer lo que nos hacemos siempre nosotros, los sonsos. No sé. Díganos usted, ¿por qué tenemos que hacer? Ya lo habían seguido, habían visto los milagros, habían visto las señales, conocían el discurso de Jesús, pero sin embargo ellos, ¿y ahora qué tenemos que hacer como para...? ¿Qué les dice Jesús? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Creer. Creer en quien Él ha enviado. ¿A quién envió el Padre? A Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Creer en Él. ¿Y qué significa creer en Él? ¿Qué significa creer en Él? ¿Ah? ¿Y por qué hago la voluntad de Dios? ¿Ya? ¿Esa es la razón correcta? ¿O es un texto bíblico que leemos y repetimos? ¿Qué es lo que Jesús quiso decir ahí? Amados, amadas, el texto en Santiago dice que aún los demonios creen y le temen. Entonces es mucho más, el texto es mucho más profundo. Porque si el libro de Santiago dice que los demonios creen y temen, entonces quizás nosotros creemos pero no tememos. ¿Cómo eso, pastor? Porque ¿qué es temor? ¿De qué temor habla la Biblia? ¿De miedo? ¿Ah? ¿De respeto, de honra, de obediencia y sujeción? Teme a Jehová tu Dios y haz conforme. Acuérdense ustedes que prediqué sobre eso, que el temor tiene que ver con la reverencia, con la sujeción y la obediencia. Entonces el temor es obediencia. Teme al Señor tu Dios. Obedece al Señor tu Dios en todos sus estatutos y caminos. Entonces lo que el Señor le está diciendo: cree en el que le ha enviado, obedece, hace, sujétate. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Juan capítulo 17, versículo 3. Pero ellos estaban en el versículo 30 del capítulo 6. En el versículo 30 del capítulo 6. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras hace? ¿Qué descaro más grande? ¿Qué ingratitud
más grande de estos hombres. Pero a veces nosotros nos comportamos de la misma manera, y lo digo con mucha tristeza y dolor. Si tú, Señor, hicieras tal o cual cosa, yo verdaderamente creería. Si tú, Señor, me respondieras esta petición, yo te seguiría. Si tú, Señor, hicieras esto o aquello, yo rendiría mi vida. Señor, si tú, y nos llevamos toda una vida pidiéndole al Señor algo que Él ya hizo. Dio su vida por ti. Es suficiente. ¿Qué más le pedimos si lo demás es añadidura? Estos descarados le estaban diciendo: ¿y qué señal haces? ¿Vieron a los ciegos ver? Hace un ratito atrás alimentó a 5,000. ¿De cuántos panes y cuántos peces? 5 panes y 2 pescados, porque peces son los que todavía están en el mar. Antes de que me lo dijeran. 2 pescados y 5 panes. A 5,000, dice hombres, sin contar a mujeres ni niños. Y aún así estaban pidiendo señales. Y aún así estaban pidiendo: ¿qué obra haces tú? ¿No nos sucede a nosotros igual? A veces no nos llevamos la vida pidiéndole al Señor cosas que haga para que nosotros le sigamos. Nosotros debiéramos seguirle el día en que Él nos llamó y puso su mirada en nosotros. Mío eres tú, dice el Señor. Yo te compré y el valor fue alto, precio de sangre. En Marcos capítulo 8, versículo 12, quiero que eso lo pongan. Marcos capítulo 8, versículo 12. ¿Qué dice? Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Es que si nos muestras, vamos a creer. Es que si nos muestras, vamos a seguir. Es que sí, es que sí y es que sí. Jesús en ningún momento suavizó el mensaje, porque el interés de Él no es la multitud. El deseo de Él es que todos se salven. ¿Me sigue? El deseo de Él es que todos se salven, no es la multitud. Y no hay contradicción en lo que digo. Versículo 60 del capítulo 6 de Juan dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Claro, porque los confrontó y les dijo: ustedes no vienen porque creen, ustedes vienen porque fueron saciados, ustedes vienen porque les fue alimentado, ustedes vienen porque recibieron un beneficio, ustedes vienen por esto y por aquello y por otro. Es decir, ustedes vienen por las añadiduras. Pero ¿sabe que las añadiduras son la respuesta de cuánto tú buscas el reino de Dios y su justicia? Dale un aplauso fuerte al Señor. La añadidura es la respuesta a lo cuanto tú buscas el reino de Dios y su justicia. Cuando invertimos nosotros la fórmula, todo se estropea. No podemos ir detrás de las añadiduras, porque esa no es la razón. Porque cuando estas no están, entendemos al abandonar. Y la añadidura pueden ser miles de razones o causas. Entonces, cuando ellos comenzaron a oír, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero Jesús no estaba preocupado de eso. El llamado a la permanencia siempre se activa cuando aparece una palabra o una instrucción dura.
Escúcheme, el llamado a la permanencia siempre se activa cuando aparece una palabra o una instrucción que sea dura. Skerlos, en griego, difícil de tolerar. La multitud no tenía un problema de comprensión, sino un problema de sumisión. La multitud no es que no haya entendido lo que Jesús quiso, sino que lo que tenía el problema era sujetarse a lo que Él estaba diciendo. Seguir a Jesús cuando multiplicaba los panes era fácil, pero para permanecer cuando Él exigía una entrega total, choca con la comodidad. Seguir a Jesús cuando Él multiplica tus bienes es fácil, pero cuando te ves enfrentado a una entrega total y a una exigencia mayor, comienza el conflicto. Ya no me gusta tanto. ¿Pero usted cree que el mensaje de Jesús lo cambió en el tiempo? No. Si Jesús lo dijo en el día 1. ¿Qué dijo Jesús? Muchas cosas, pastor. Pero una de ellas fue: quien quiera seguirme, renuncie a todo lo que posee. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y siga. ¿Qué tengo que hacer para heredar el reino?, le dijo el rico. Deshácete de todo lo que te pertenece. No, si yo le he dado limosna, le he dado todo. No, pero ahora eso que amas en tu corazón. La verdadera permanencia comienza cuando la instrucción del maestro se vuelve incómoda y exige sacrificar nuestra propia comodidad. Servimos al Señor desde nuestra comodidad. Voy cuando tengo el tiempo para ir, porque no me es una prioridad total. Dios me entiende. Total, Él sabe lo que yo estoy viviendo. Total, Él conoce todas las cosas. Y no tengo para qué darle explicación a usted. ¿Sí? Pero el tema de la permanencia ocurre cuando tú comienzas a salir de tu estado de comodidad y comienzas a creer. Porque si tú crees que Jesús es el Señor y quien te salvó, no dejarías ni un instante de estar con Él. Porque Él es la fuente inagotable de salvación y de vida eterna. Entonces, Timoteo capítulo 2, versículo 4, segunda Timoteo capítulo 4, versículo 3 dice así. No lo busque porque lo tengo acá. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos, sus propios anhelos. ¿No estamos en aquellos tiempos donde muchos maestros se levantan para ganancia de sí mismos? Entonces es hora de que tú y yo nos levantemos y mostremos el mensaje que Jesús nos ha dado a aquellos que lo necesitan. Jesús lo único que espera de ti es la rendición total. Lo demás es añadidura. Versículo 62 dice así del capítulo Juan 6. Jesús confronta la raíz de la inestabilidad de la multitud. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Le parece conocida esa frase? Pablo la utiliza mucho, ¿no? Pero Jesús mismo lo dijo en el versículo 63. El problema de nuestra inestabilidad no tiene que ver con cuánto sabemos o hemos oído, sino que tiene que ver con cuánto satisfacemos nuestra carne.
la comodidad de la misma. Sirvo a Jesús como más me acomode. Si hay alimentación, allá voy a estar, dicen. ¿Cómo sabes tú que ahora ya no nos dan una ración, sino que ahora nos dan 2? Y quizás a la tercer milagro nos den 3 raciones de pan y llevemos para la casa y todo el asunto. La multitud evaluaba el ministerio de Jesús desde la carne, desde lo que Él hacía. Desde lo que Él hacía. ¿Y qué haces tú para creer? Pero no lo habían visto ya. ¿No habían visto convertir esa cantidad de pan, de esos pescados? ¿No lo habían visto sanar? Sí lo habían visto. Pero sin embargo, el problema no eran las señales que vieran. El problema estaba en ellos. ¿Cuánto querían ellos satisfacerse de aquello que Jesús tenía? Lo que podían obtener visiblemente, la comida, milagro, liberación, esta liberación que estaban ellos esperando, una liberación política. Este es el rey. Acuérdense que sé que en el versículo 25 lo querían hacer rey, lo querían hacer rey. Y Jesús se escabulló porque no era el tiempo, no era el momento de ser entregado. El problema se basa en el compromiso en la carne. Es que cuando las circunstancias cambian, el compromiso se desvanece. ¿Cuál es el problema de andar en la carne? Es que cuando las circunstancias cambian, ¿qué sucede? El compromiso se desvanece. No, que no, ya no. Ya no eras como yo creía, bien. Sí. Ya no era como yo creía. No. Yo pensé que aquí uno podía hacer lo que quería. Podía seguir. No, si usted puede hacer lo que quiere. El principio de permanencia, quien permanece lo hace porque está conectado a una convicción espiritual, no una emoción o una circunstancia favorable. Escuche, la permanencia verdadera es aquella que está conectada a una convicción espiritual. Yo creo en el Señor Jesucristo. Aun cuando aquellas cosas que esperaba no son, yo sé que serán un día. Quienes dependen de la motivación externa o del éxito visible están listos para abandonar en el momento en el que el panorama se complica. Entrase a alguien aquí y dijera, ya, ¿cuántos cristianos hay? Y tuviera una ametralladora. ¿Cuántos diríamos? No, lo más probable es que diríamos un soldado que huye. ¿Cómo es ese dicho? Un soldado que arranca sirve para otra batalla. Yo creo que habríamos varios. Claro, y así seguimos predicando. O sea, cuando las circunstancias cambian es cuando realmente nos vemos enfrentados. En el trabajo, que el jefe diga, yo odio a los cristianos, si sé que hay un canuto aquí, lo echo al tiro. ¿Cuánto nos quedamos callados? Es que, pastor, si digo que soy cristiano me van a echar. Y no solo me van a echar allá, sino que voy a llegar a la casa y me van a pegar, me encima porque es trabajo. Eso sí. ¿Se da cuenta de lo que voy? Es ahí donde realmente somos probados. Sepa usted, rey, que aunque Jehová Dios no me librase del horno, ni aún así le vamos a adorar. Ni aún así le vamos a adorar. Que me libre o no me libre, no le vamos a adorar. ¿Habían cambiado las circunstancias para estos hombres
habían cambiado, porque tenían privilegios, pero estaban a punto de ser quemados. Pero sin embargo mantuvieron su convicción. ¿Sabe por qué? Porque su encuentro con este Jehová, Dios Todopoderoso, era un encuentro espiritual, genuino y verdadero. No dependía de las circunstancias ni de los momentos, ni mucho menos de cómo lo trataran, porque lo podían tratar bien o mal. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Romanos 8, 7 y 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Caso cerrado. Los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. No lo digo yo, no lo dice aquel, no. Lo dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 7 y 8. Es hora de permanecer en Cristo. 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 Porque eso es lo que la gente hoy está esperando. Hombres y mujeres que permanezcan en Él. Cuando el mensaje no gustó, en el versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Sabe lo que significa volver atrás? No es que se hayan ido para sus casas, sino que comenzaron a hacer aquellas cosas que habían dejado de hacer. Porque la motivación que los llevó a dejar de hacerlas eran las incorrectas. Es decir, tú y yo podemos dejar de hacer cosas, pero nuestra motivación puede ser la incorrecta. Y cuando esa motivación cambia, entonces tú vuelves atrás a hacer las mismas cosas que hacías. Entonces yo comienzo a dejar de hacer cosas, ¿sabe cuándo? Cuando entiendo qué es lo que significa creer en Jesús. Lo partí diciendo. El principio de permanencia es el abandonar o el abandono de los demás. A menudo despeja el panorama para que aquellos que se quedan. Las crisis sirven para eso. Deja la cizaña en el trigo, que el Señor se encargará de ella. Deja la cizaña en el trigo, que los ángeles vienen por ella. Déjala. Yo no sé por qué no estoy en el coro. Ustedes sí saben, no, sí, claro, sí. Es verdad, es verdad. Buen punto. El Señor le dice a sus discípulos: Señor, mira, el trigo está creciendo con la cizaña, vamos y la arrancamos. No. No es tarea de ustedes. Porque no hay que hacer cosas que cuando arranquen la cizaña también arranquen el trigo. Entonces, ¿cómo nos vamos a distinguir si hay puro trigo? ¿Cómo vamos a distinguir qué es cizaña y qué es trigo? Deja que crezcan juntas, que el día vendrá cuando los ángeles se encargarán de ella. Es en las crisis donde realmente nos conocemos a nosotros mismos, si realmente estamos y pertenecemos a este Cristo. Salieron de nosotros, primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. En Lucas capítulo 9, 62 dice: Jesús le dijo: ninguno poniendo su mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios.
¡Wow! Oiga, que son palabras confrontacionales, ¿o no? Gustavo, cierra las puertas, por favor. Aquellos que permanecen en Jesús están dispuestos a oír y a creer que le llamó. ¿Y sabe usted para qué le llamó? Para grandes obras. Dijo entonces Jesús a los 12, versículo 67. Les dijo así Jesús, ponga ahí Juan 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Quizás más de alguno de ellos se debe haber acercado, de aquellos que cuando dijeron dura es la palabra, ¿no? Oye, maestro, parece que te estás yendo un tonito más alto. Mira, se están yendo. Mira aquellos que nos seguían hoy día ya no nos están siguiendo. ¿Y qué hace Jesús? Los mira a los ojos. ¿Y tú? A ti te digo, no mires a la Katy no te va a defender. ¿Y tú? Eugenia, Sergio, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y tú por la gracia de Dios? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a ir junto con ellos? Eso les dice Jesús. Jesús no se puso a llorar, ni tampoco se puso a lamentar. ¿Sabe por qué? Porque salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Un llamado a la permanencia es un llamado a que tú y yo descubramos a quién le pertenecemos y dónde debemos pertenecer. Un llamado a la permanencia es un llamado a descubrirnos a nosotros. ¿Somos o no somos? Esa es la cuestión. Ser o no ser. No. No. No diga como aquellos que dicen somos los que somos y los demás. No, pues no diga eso. Estaban en nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, no se hubiesen ido. Entonces se fueron porque no eran de nosotros. ¿Y saben los que son de nosotros? Vuelven a la casa del Padre. De que el Hijo se fue, pero pertenecía a esa casa. Un día llegó, volviendo en sí, volvió a la casa del Padre. Así ocurre también hoy. Los que son de la casa del Padre vuelven a la casa del Padre. Entonces Jesús, con ojos llenos de lágrimas y con un pesar profundo en su corazón y con una voz quebrantada, les dice: ¿y ustedes también se irán? No les dijo eso. No fue así. No. ¿Y ustedes? ¿Qué van a hacer? ¿Se irán junto a ellos? Aquí se encuentra el corazón del llamado. Jesús abre la puerta de la salida de par en par. No los ata con la culpa. No los manipula emocionalmente, diciéndoles que se quedarán solos, como muchas hombres y mujeres dicen: si te vas de este lugar, vas a No, Jesús no usó la manipulación. Les abrió la posibilidad para que ellos decidieran. Ni tampoco les dijo algo para persuadirlos. Simplemente les exige una decisión libre, soberana de su propia voluntad. ¿Y ustedes qué harán? ¿Ustedes también queréis iros?
Jesús no les dijo, chicos, piénsenla bien, se quieren en el mejor lugar donde van a estar. Conmigo, miren todos los milagros que he hecho yo. No. ¿Sabe por qué? Porque la decisión siempre va a ser tuya. La decisión siempre va a ser mía. La decisión siempre va a ser de cada uno de nosotros. Si seguimos o no seguimos a Jesús. La permanencia real solo existe donde hay libertad. La permanencia real solo existe donde hay libertad. Jesús no quiere cautivos por obligación. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Esclavo soy, pero por amor. Qué linda esa expresión, ¿no? Esclavo soy por amor. ¿Qué significa ser esclavo por amor? Significa que soy esclavo voluntariamente, porque lo que hizo mi amo por mí es mucho mayor de lo que yo pudiera llegar a ser por él. Por tanto, esclavo soy de aquel que me llamó, pero lo hago por amor. No por obligación, no por temor. Josué capítulo 24 versículo 15 dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si la palabra es muy dura, no me importa lo que tú decidas. Yo decido servir a Jehová. Decido permanecer, porque soy de esta casa. Ruth capítulo 1 versículo 15 y 16. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuelve tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Decisión voluntaria, decisión voluntaria. La permanencia tiene que ver con una decisión propia, libre y voluntaria de querer pertenecer al reino de Dios y su justicia. El fundamento, y con esto termino. Versículos 68 y 69. Aquí está el clima y final. ¿Qué dice? Cuando escuchan esto, respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Señor, si las cosas se ponen difíciles, y si nos sigues, y si la palabra sigue siendo dura, ¿a quién iremos? No tenemos dónde ir, si solo tú tienes palabra de vida eterna. Iglesia, por la gracia de Dios, aun cuando tus circunstancias cambian, aun cuando tus momentos cambian, declara lo que Pedro dice: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Permanecemos en ti, por ti y para ti. Versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La razón entonces de que Pedro permaneciera, ¿cuál era? El que él había creído. No solo él, sino los 12. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. La razón por la que tú permaneces aquí debe ser que crees que Jesús es el Hijo y que fue enviado para salvación de tu vida. Y que Él, solo Él tiene palabra de vida eterna. Es la razón suficiente de permanecer en un lugar.
En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Su nombre es Jesús de Nazaret. Tu llamado entonces tiene que ser la respuesta voluntaria. Un verdadero discípulo es aquel que está en plena libertad de decisión, aquel que ha sido capaz de creer en aquel que le llamó. No solo creer, sino que además ha visto todas las obras que Él ha hecho. La permanencia consiste en plantar los pies, mirar al Maestro, aun cuando aquellas cosas de mi alrededor no estén como yo espero que estén. Iglesia, por la gracia de Dios. Pero nosotros, dice el libro de Hebreos 10:39, iglesia, por la gracia de Dios, dice así: pero nosotros, tú, yo, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Cuántos dicen amén? No somos de los que retrocedemos. No somos los que retrocedemos. Dios le bendiga. Póngase en pie, vamos a alabar al Señor.